this? Whenever I can, Hank. A lot of times I'm on the road, in which case I use the chairs that are in the hotel room or whatever I can. The whole idea is I feel better when I work out. Clint Walker parecía el vaquero perfecto. Alto, de hombros anchos y con un porte imponente. La viva imagen de un héroe del western. Pero fuera de la pantalla, no era el pistolero que Hollywood imaginaba. Era un hombre tranquilo y reservado, más cómodo en casa con su familia que bajo las brillantes luces de la fama. Durante la edad de oro de la televisión, se convirtió en un nombre familiar como Cheyenne Bodie, el vagabundo valiente que llevaba la ley y el orden a la frontera. Sin embargo, mientras millones lo veían cabalgar en la pantalla, pocos conocían la historia de la hija que tanto adoraba. Clint Walker tuvo una hija, Valerie, que creció a la sombra de su fama, pero eligió un camino completamente distinto. No en Hollywood, sino en los cielos. Hoy nos preguntamos, ¿qué fue de la hija de Clint Walker? Clint Walker nació como Norman Eugene Walker, el 30 de mayo de 1927 en Hartford, Illinois. Venía de orígenes humildes, hijo de un obrero de fábrica y parte de una familia numerosa que tuvo que arreglárselas durante la Gran Depresión. Aquellos tiempos difíciles lo marcaron desde temprano, dándole la fortaleza y la ética de trabajo que lo acompañarían toda su vida. Al recordarlo años más tarde dijo: «Crecí durante la depresión, así que no esperabas que la vida te regalara nada. Aprendías a trabajar para conseguirlo. De adolescente, Clint dejó la escuela antes de graduarse para ayudar a mantener a su familia. Aceptaba cualquier empleo que pudiera encontrar. Trabajó en fábricas, paleó carbón, fue marinero en barcos de carga por el río e incluso se unió a carnavales itinerantes, donde aprendió a enfrentar trabajos duros y físicos sin quejarse. Más adelante recordaría: «Hice un poco de todo antes de pensar alguna vez en actuar. Solo quería ganarme la vida, y hacías lo que tenías que hacer». Cuando tuvo la edad suficiente, Clint se unió a la Marina Mercante hacia el final de la Segunda Guerra Mundial. Navegó en barcos que transportaban suministros a través de aguas peligrosas, una experiencia que le dio disciplina y perspectiva. Era el tipo de trabajo que endurecía a los jóvenes, pero también les enseñaba responsabilidad. «Aprendí muy pronto», dijo, «que si querías llegar a algún lado, tenías que seguir avanzando». Con una estatura de 2 metros y un peso de más de 90 kilos, la presencia física de Clint era imposible de ignorar. Incluso de joven, la gente comentaba sobre su tamaño y sus rasgos llamativos. Muchos le sugerían que podía dedicarse al cine, pero Clint desestimaba la idea. No buscaba la fama. En aquel entonces, actuar era lo último en lo que pensaba. «Nunca me vi como actor», admitió alguna vez. Solo era un muchacho que intentaba encontrar su camino. De trabajo en trabajo, se movía allá donde hubiera oportunidades. Aquellos años de empleos temporales no solo le dieron sustento, sino también una confianza tranquila. Caminaba con la serenidad de quien había vivido tiempos difíciles y los había superado. Sin embargo, Hollywood estaba a la vuelta de la esquina, listo para transformar a aquel hombre trabajador en uno de los vaqueros más reconocibles de la edad dorada de la televisión. El camino de Clint Walker hacia Hollywood parecía casi accidental. Después de años trabajando en oficios que exigían fuerza más que refinamiento, llegó a California a comienzos de la década de 1950. Su imponente estatura, 2 metros de altura, hombros anchos y facciones llamativas, hacía que fuera imposible no notarlo. La gente le sugería constantemente que podía dedicarse al cine. Al principio, Clint lo descartaba. «Nunca me vi como actor», admitió más tarde. «Solo era un hombre trabajador, tratando de salir adelante». Pero el destino tenía otros planes. Fue presentado a Henry Wilson, un famoso agente de Hollywood conocido por impulsar las carreras de Rock Hudson y Tab Hunter. Wilson reconoció en Clint algo especial. No solo su porte imponente,
sino también la serenidad y sinceridad de su voz. Lo firmó de inmediato y le sugirió adoptar un nombre más memorable. Clint aceptó, simplificando su nombre de nacimiento, Norman Eugene Walker, al nombre fuerte y conciso que el público nunca olvidaría, Clint Walker. En 1955, Warner Bros. Se preparaba para lanzar un nuevo experimento televisivo, la primera serie del oeste de 1 hora de duración. Necesitaban a un protagonista que encarnara la rudeza de la frontera, pero también la nobleza de un héroe. Cuando Clint apareció, vieron en él exactamente lo que buscaban. Fue elegido para interpretar a Cheyenne Bodie en Cheyenne. Casi de la noche a la mañana, Clint pasó de ser un desconocido a convertirse en un nombre familiar. Cheyenne fue un éxito, emitida de 1955 a 1963 y atrayendo a millones de espectadores cada semana. Niños y adultos quedaban cautivados por aquel vagabundo alto que recorría la frontera impartiendo justicia con valentía y equidad. Clint aportó algo nuevo al héroe del western, una fuerza tranquila. Quería que Cheyenne fuera más que un hombre con una pistola, explicó años después. Quería que tuviera dignidad, decencia y respeto por los demás. Eso era importante para mí. El papel también exigía resistencia física. Clint solía realizar sus propias acrobacias. Cabalgaba a toda velocidad, saltaba sobre diligencias en movimiento y recibía golpes que parecían reales porque muchas veces lo eran. En aquel entonces no tenían todos los estándares de seguridad, recordaba con una sonrisa. Si querías que se viera bien, lo hacías tú mismo. Me llené de moretones muchas veces, pero pensaba que eso era lo que el público merecía. El éxito de Cheyenne le abrió las puertas del cine. Clint apareció en Los 10 mandamientos de Cecil B. DeMille en 1956, compartiendo escena con Charlton Heston y Yul Brynner, y más tarde protagonizó películas como Fort Dobbs en 1958, Yellowstone Kelly en 1959 y la épica bélica The Dirty Dozen en 1967. A pesar de la fama, Clint nunca permitió que el éxito se le subiera a la cabeza. Con frecuencia minimizaba su condición de estrella y decía: «Nunca fui muy amigo de la vida de Hollywood. No bebía mucho, no iba a fiestas. Solo quería hacer mi trabajo y volver a casa con mi familia». Esa modestia se convirtió en parte de su encanto. El vaquero que parecía tan real fuera de la pantalla como lo era en ella. Detrás de la imagen del vaquero intrépido, Clint Walker valoraba algo mucho más personal: la familia. Mucho antes de las cámaras y la fama, se enamoró de una joven llamada Verna Garber. Se casaron en 1948, cuando Clint aún aceptaba trabajos ocasionales para ganarse la vida. 2 años más tarde, en 1950, nació su única hija, a la que llamaron Valerie. La paternidad le dio a Clint un nuevo sentido de propósito. Incluso cuando su carrera comenzó a despegar, dejó claro que la familia era lo primero. Durante el rodaje de Cheyenne, su agenda era agotadora. Los episodios exigían largas jornadas, las acrobacias eran peligrosas y la serie se convirtió rápidamente en uno de los mayores éxitos de la televisión. Aún así, Clint nunca permitió que el éxito ensombreciera su papel como padre. Amigos recordaban que después de jornadas de 16 horas, salía del estudio todavía con las botas de vaquero, solo para poder leerle un cuento a Valerie antes de dormir. «Nunca perseguí la fama», explicó más tarde. «Lo que me importaba era estar en casa con mi niña». Valerie creció en pleno auge de los westerns en Hollywood, pero su padre la mantuvo bien protegida del resplandor de la fama. Clint rara vez permitía que la fotografiaran y desalentaba a la prensa de cubrir su vida familiar. Quería que su hija creciera con estabilidad, no con el caos de la celebridad. «Hollywood nunca fue un lugar que yo quisiera para mi hija», declaró con firmeza. «Ella merecía criarse en el mundo real,
no en un circo. A pesar de su creciente fama, Clint siguió siendo un hombre modesto. Angela Lansbury, contemporánea suya, comentó una vez que Clint era uno de los hombres más centrados del negocio. Esa naturaleza sencilla marcó su manera de criar a Valerie. Le enseñó disciplina, bondad y respeto propio, las mismas cualidades que él creía hacían de Cheyenne Bodie un héroe en la pantalla. En 1968, Clint y Verna se divorciaron tras 20 años de matrimonio. Aunque la relación terminó, la devoción de Clint por Valerie nunca vaciló. Permaneció cerca de ella durante toda su infancia y la apoyó mientras perseguía sus propios sueños. En los años siguientes, Clint se casó 2 veces más. Primero con Giselle Hennessy, con quien compartió casi 2 décadas hasta su fallecimiento en 1994, y luego con Susan Cavallari, con quien vivió el último capítulo de su vida. Pero a lo largo de todos esos cambios, su papel como padre fue siempre lo más importante. Clint hablaba con orgullo de Valerie. «Ella es más fuerte de lo que yo nunca fui», dijo en una entrevista. «Se abrió camino sola y la admiro por eso». A diferencia de muchos hijos de estrellas de Hollywood, Valerie no siguió los pasos de su padre en la industria del entretenimiento. En su lugar eligió un camino completamente distinto, que no la llevó a los platós, sino al cielo. Valerie Walker nació en 1950, justo cuando su padre Clint comenzaba a cimentar su carrera como actor. Mientras millones de estadounidenses llegarían a conocer a Clint Walker como el imponente vaquero Cheyenne Bodie, en casa él era simplemente papá. Y siempre quiso que su hija llevara una infancia lo más normal posible. Solía decir: «Hollywood puede devorar a las personas. Yo no quería eso para Valerie. Quería que creciera fuerte, independiente y con los pies en la tierra». Desde pequeña, Valerie mostró un espíritu decidido y curioso. Compartía con su padre el amor por la naturaleza, pasando fines de semana montando a caballo, haciendo excursiones y explorando al aire libre. También sentía fascinación por la aventura y las máquinas, especialmente los aviones. Sus amigos recordaban que dibujaba aeronaves en sus cuadernos y que cada vez que un avión cruzaba el cielo, se quedaba mirándolo con asombro. «Volar capturó mi imaginación cuando era niña», dijo después. «Quería estar allá arriba, al mando de algo poderoso, con nada más que el cielo a mi alrededor». En una época en la que pocas mujeres ocupaban la cabina de un avión, Valerie persiguió su sueño con determinación absoluta. Obtuvo su licencia de piloto y comenzó a entrenar con aeronaves cada vez más complejas. El mundo de la aviación de los años 70 estaba dominado por hombres, y Valerie enfrentó escepticismo e incluso discriminación abierta, pero nunca se rindió. «En aquellos días», explicó, «tenías que ser el doble de buena solo para que te consideraran la mitad de capaz. No desperdicié energía en enojarme por eso, simplemente trabajé más duro. El esfuerzo dio frutos». Valerie Walker se convirtió en una de las primeras mujeres piloto de aerolíneas en los Estados Unidos. Voló para Western Airlines y más tarde para Delta, donde fue admirada por su habilidad, sus nervios de acero y su profesionalismo en la cabina. Sus colegas solían comentar su calma bajo presión, una cualidad que ella atribuía tanto a su formación como a las enseñanzas de su padre. «Mi padre me enseñó a mantener la cabeza fría cuando las cosas se ponían difíciles», dijo en una ocasión. «Esa lección me ha acompañado en todas las etapas de mi vida». El papel pionero de Valerie en la aviación le valió reconocimiento entre sus pares. Aunque nunca buscó la atención mediática, se convirtió en un símbolo silencioso para otras mujeres que ingresaban en el campo, demostrando que el cielo no estaba reservado solo para los hombres. A menudo minimizaba sus logros, prefiriendo enfocarse en hacer bien su trabajo y ayudar a otros a aprender. «El mejor premio que recibí», decía,
fue ver a una joven a la que entrené a hacerse cargo de su primer vuelo. Fuera de la aviación, Valerie desarrolló una pasión por las artes marciales. Estudió varias disciplinas y eventualmente se convirtió en instructora, enseñando defensa personal tanto a adultos como a niños. Para ella, las artes marciales no se trataban solo de fuerza física, sino también de disciplina mental y respeto propio. El valor no significa no tener miedo, afirmaba. Significa enfrentarlo y seguir adelante de todos modos. Valerie también disfrutaba de la pintura y la jardinería en su tiempo libre, actividades que le daban paz después de la vida intensa en la aviación. Sus amigos la recuerdan por su sentido del humor, su independencia y su negativa a conformarse con las expectativas. Clint Walker estaba inmensamente orgulloso de su hija. A menudo decía en entrevistas: «Valerie es más fuerte de lo que yo nunca fui. Salió al mundo y construyó su propia vida, en sus propios términos. Ese es el tipo de fortaleza que admiro». Para Clint, ver a su hija triunfar lejos de Hollywood fue la prueba de que protegerla de la fama había sido la decisión correcta. Hoy en día, Valerie lleva una vida más tranquila, retirada de la aviación comercial, pero recordada como una pionera. Su historia es de resiliencia, valor y superación de barreras. Un legado que refleja la misma fuerza serena que su padre encarnó en la pantalla. Mientras que Clint Walker siempre será recordado como uno de los grandes vaqueros de la televisión, el nombre de Valerie Walker perdura en la historia de la aviación estadounidense, como testimonio de independencia y determinación. En sus últimos años, Clint Walker vivió con la misma serenidad que lo había acompañado toda su vida. Después de décadas de fama en la televisión y el cine, se retiró de Hollywood y se instaló en Grass Valley, California, junto a su tercera esposa, Susan Cavallari, con quien compartió más de 20 años. Allí disfrutaba de la tranquilidad, de la naturaleza y de una vida lejos de los reflectores. Clint nunca dejó de sorprender por su fortaleza. En 1971 había sufrido un accidente de esquí casi mortal, cuando un bastón le perforó el corazón. Llegaron a declararlo clínicamente muerto, pero contra todo pronóstico sobrevivió. Recordaba con humor aquel episodio diciendo: «Supongo que aún tenía historias que contar». Esa resiliencia marcó el resto de su vida y reforzó la imagen de un hombre tan fuerte fuera de la pantalla como en ella. Aunque se mantuvo alejado de las cámaras en sus últimos años, siguió asistiendo a convenciones de westerns y eventos de fanáticos, donde era recibido con afecto y admiración. Siempre se mostró agradecido por el cariño del público. «Nunca me vi como una gran estrella», decía con humildad. Pero me emociona saber que la gente todavía recuerda a Cheyenne. El 21 de mayo de 2018, Clint Walker falleció en Grass Valley a los 90 años, dejando atrás una carrera legendaria y una vida de integridad. Le sobrevivió su hija Valerie, junto con su esposa Susan. La noticia de su muerte despertó homenajes de actores, fanáticos y críticos que lo recordaron como uno de los grandes íconos de la era dorada de los westerns televisivos. Para Valerie, la pérdida fue profunda, pero también un momento para reflexionar sobre el ejemplo que su padre había dejado. Ella misma comentó que su padre le enseñó el valor de la disciplina y la calma frente a la adversidad, lecciones que la acompañaron en cada vuelo y en cada desafío de su vida. «Mi padre fue un hombre de enorme fortaleza», dijo, «pero también de gran ternura. Nunca olvidaré lo que me enseñó». El legado de Clint Walker no se limita a su imagen en la pantalla como Cheyenne Bodhi ni a sus papeles en clásicos del cine. También vive en la valentía y determinación de su hija Valerie, que siguió un camino propio y se convirtió en pionera en la aviación. Así, la historia de los Walker une dos mundos distintos, el del western clásico y el del cielo abierto, unidos por la misma esencia: la fuerza tranquila de un padre y la determinación valiente de una hija.
Con el paso de los años, Clint Walker se alejó de los reflectores de Hollywood y adoptó un ritmo de vida más tranquilo. Después de décadas cabalgando por las pantallas de televisión como Cheyenne Body y apareciendo en películas clásicas, se retiró en Grass Valley, California, junto a su tercera esposa, Susan Cavallari. Allí, el imponente vaquero que había simbolizado la independencia y la fortaleza, encontró paz en los placeres sencillos del hogar. Disfrutaba de largas caminatas al aire libre, de la compañía de amigos cercanos y, sobre todo, de la presencia constante de su familia. Clint nunca olvidó las dificultades que lo habían formado. En 1971 se enfrentó cara a cara con la muerte cuando un accidente de esquí le perforó el corazón. Durante varios minutos, los médicos creyeron que había fallecido. Contra todo pronóstico, se recuperó. Al recordar aquel día, solía decir con su característico humor seco: «Me dijeron que estaba muerto, pero supongo que el Señor tenía otros planes». Ese encuentro con la mortalidad lo hizo valorar aún más los años que vinieron después. Incluso ya retirado, Clint mantuvo un vínculo fuerte con sus admiradores. Asistía con frecuencia a convenciones de cine del oeste y encuentros con fanáticos, donde saludaba con calidez y humildad. A diferencia de muchas estrellas de su época, nunca permitió que la fama lo cambiara. «Nunca pensé que fuera alguien especial», declaró en una entrevista. «Solo intenté interpretar mis papeles con honestidad. Si Cheyenne le dio a los niños alguien en quien confiar, entonces hice lo que debía hacer». Los seguidores solían decir que conocerlo era como encontrarse con el propio Cheyenne Body, un hombre de fuerza serena y amabilidad genuina. El 21 de mayo de 2018, Clint Walker falleció plácidamente a los 90 años. Su muerte marcó el final de una era. Los obituarios lo recordaron como uno de los últimos grandes vaqueros de la televisión, un símbolo de la edad dorada de los westerns en la que el coraje, la dignidad y la decencia definían a un héroe. Actores, críticos y fanáticos le rindieron homenaje. Uno de ellos escribió: «Era más grande que la vida, pero de alguna manera también era como nosotros. Ese era su don». Para su hija Valerie, la pérdida fue profundamente personal. Ella recordaba no al vaquero de la pantalla, sino al padre que le enseñó disciplina y calma en los momentos difíciles. «Mi papá era un hombre de una fuerza enorme, pero también de una gran ternura», reflexionó. «Me mostró que el verdadero valor no es ruidoso, es sereno, paciente y saber quién eres». Esas lecciones la guiaron durante toda su carrera en la aviación, desde ganarse el respeto en un campo dominado por hombres hasta mantener la serenidad en vuelos bajo presión. Clint solía decir antes de morir: «Valerie es más fuerte de lo que yo nunca fui. Ella construyó su vida por sí misma y la admiro por eso». Ese orgullo era recíproco. Valerie veía en su padre no solo a un ícono de Hollywood, sino a un modelo de resiliencia e integridad. Hoy, el legado de Clint Walker no vive únicamente en las reposiciones de Cheyenne, ni en sus papeles en The Dirty Dozen o Fort Dobbs. Vive en el ejemplo que dio como hombre, que valoró más a su familia que a la fama, y en la valentía de su hija, que llevó esas enseñanzas a los cielos. Juntos, sus relatos nos recuerdan que el verdadero legado no está en los papeles que interpretamos para el mundo, sino en los valores que transmitimos a quienes amamos. La historia de Clint Walker es de fortaleza, humildad y serenidad. En la pantalla fue el imponente vaquero que definió una era de los westerns televisivos. Fuera de ella, fue un hombre que valoró a su familia, la integridad y las cosas sencillas de la vida. Su hija, Valerie, llevó esa misma fuerza a su propio camino. Rompió barreras al convertirse en una de las primeras mujeres piloto de aerolínea en Estados Unidos, demostrando que el valor puede adoptar muchas formas. Juntos, padre e hija, construyeron un legado que va más allá de Hollywood o de la aviación.
Es un legado de resiliencia, determinación y dignidad. Clint decía: «Nunca me consideré una estrella. Solo quería ser alguien a quien la gente pudiera respetar. De muchas maneras. Valerie cumplió ese deseo, no viviendo a la sombra de la fama de su padre, sino forjando su propio lugar en la historia». Sus historias nos recuerdan que el verdadero legado no está solo en lo que logramos ante el público, sino en los valores con los que vivimos y que transmitimos. Clint Walker será recordado por siempre como Cheyenne Bodie, el héroe vaquero de la frontera. Pero para Valerie, y para quienes se inspiran en ambas vidas, su papel más grande fue simplemente ser padre. Si te gustó este repaso por la vida y el legado de Clint Walker y su hija Valerie, no olvides darle me gusta a este video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más historias sobre las familias detrás de las grandes leyendas de Hollywood. Y cuéntanos en los comentarios, ¿cuál es tu mejor recuerdo de Clint Walker?